Vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación. Entonces estamos trabajando en lo que es la apertura de cuentas. Acá ya hemos recuperado la fecha y hora actual del servidor. Bueno, los tipos de cuenta que podemos crear, si va a ser en bolivianos o si va a ser en dólares, ¿no es cierto? Ya, bueno, acá tenemos las opciones para agregar los clientes y la idea es que cuando hagamos un clic acá, nosotros llamemos a este buscador de clientes, ¿no es cierto? Encontremos un cliente y luego lo seleccionemos para que después de ello lo carguemos en este data grid que está acá, ¿no es cierto? La idea básica con la cual queremos trabajar. Entonces acá miren, en lo que es la búsqueda de clientes teníamos algunas opciones del data grid, ¿no? Entonces ahí vamos a teníamos un menú contextual para el data grid con ciertas opciones. En esto ver estado de cuentas, aquí vamos a poner una opción que diga elegir cliente. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Le vamos a asignar un nombre más a este menú ítem. Ya, yo le voy a llamar acá ítem elegir. O elegir cliente, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con el evento click, ¿de acuerdo? La idea aquí es pasar un cliente para capturarlo en lo que es en esta búsqueda, acá en lo que es la apertura de cuentas. Ya vamos a cerrar algunas pestañitas que no estamos utilizando ya. Bien, entonces bueno, seguimos, ¿no? Con varias pestañitas que habíamos abierto. Ahí. Bueno, entonces la idea es pasarlo a esta lista, bueno, acá, ¿no es cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es desde este botón, cuando decimos agregar un cliente, no sé si ya hemos programado ese evento click, no lo hemos programado, ¿no? Entonces acá vamos a programar su evento click. Y la idea acá es, bueno, llamar a lo que es la carpetita clientes y al formulario buscar clientes, ¿no es cierto? O a la ventana que es para búsqueda de clientes, lo vamos a llamar así. Y haríamos acá un win.show dialog, digamos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces más o menos la idea es que funcione así, ¿no? Acá elijamos, obviamente busquemos uno de esos clientes y luego lo elijamos, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hacer para elegir a ese cliente? Ahora, obviamente cuando elijamos nosotros a ese cliente tenemos que pasarle ese cliente acá, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos que pasarle ese cliente hasta aquí. Entonces en ese marco podríamos crearnos un objeto de la clase cliente, ¿no es cierto? Y le pasamos a ese objeto lo que es el ID, el CI, los nombres, el primer apellido y el segundo apellido. El detalle está cómo pasarlo, ¿de acuerdo? Cómo pasar ese cliente, ¿ya? Entonces nosotros aquí en lo que es la apertura de cuenta nos vamos a definir un objeto de la clase cliente. ¿Listo? Le vamos a llamar cli. Inicialmente va a ser igual a nulo. ¿De acuerdo? Cuando abramos, cuando llamemos a esto, también el cliente va a ser igual a nulo.
ya, por si acaso lo vamos a nulificar y vamos a enviar un nuevo cliente. ¿Está bien? La idea es que cuando llamemos a esto, una vez que elijamos, creamos ese objeto de la clase cliente, porque acá nosotros estamos haciendo ya un get, ¿no es cierto? Cuando buscamos un cliente en el selection change de ese data grid del buscar cliente, estamos haciendo ya un get, ¿no es cierto? Quiero mostrarles ahorita lo que es buscar cliente. Acá está. O sea, al hacer clics acá, miren en su evento selection change, ya estamos haciendo acá un get, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, entonces acá nos vamos a escribir un método público que básicamente bueno, va a ser un método void que haga un get cliente para listarlo, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es recibir un objeto de la clase cliente. ¿Listo? Y que le vamos a llamar, no sé, cliente así. Y básicamente lo que vamos a hacer es hacer un this. Bueno, vamos a preguntar primero, bueno, no importa si es nulo o no, vamos a preguntar si ese cliente, no es necesario, perdón, preguntar, vamos a hacer un this punto, que el cliente que tenemos acá sea igual a ese cliente que nos están enviando aquí. ¿Listo? Simplemente es para pasarle el valor, o sea, lo que vamos a hacer es pasar ese valor entre dos formularios. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros creemos este objeto de la clase de la clase win buscar clientes, deberíamos indicarle desde qué formulario se le está enviando, y es por eso que en el buscar clientes acá vamos a sobrecargar su constructor, ¿de acuerdo? Este es su constructor, ¿no es cierto? Por defecto, este le vamos a seguir manteniendo, ¿ya? Acá nos vamos a definir nosotros un atributo de lo que es la clase ventanita, esta ventanita que es la apertura de cuenta, ¿de acuerdo? Entonces acá miren, vamos a definir un objeto de la clase cuentas punto win apertura de cuenta. Le voy a llamar win apertura. ¿Listo? Que inicialmente va a ser nulo. ¿Está bien? Ahora, cuando sobrecarguemos esto, nosotros le vamos a enviar a un constructor sobrecargado esa ventana. De tal forma que digamos this.win apertura sea igual a este win apertura que nos está llegando acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros abramos esta ventana de búsqueda de clientes, desde acá vamos a llamar al constructor y le vamos a pasar este mismo formulario, que es un formulario, o sea, es la instancia que está abierta para la ventana que es win apertura cuenta. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a pasar nosotros esto, ¿ya? Y cuando se cree esto, vamos a saber que obviamente ya está este win apertura con un formulario al cual se le ha llamado. ¿Listo? Nosotros al hacer el get ya estamos al hacer el get en esta ventanita donde estamos, ya estamos creando un objeto de la clase cliente en el selection change, ¿no es cierto? Entonces, cuando acá nosotros llamemos al botón elegir cliente, lo primero que vamos a hacer es preguntar si ese cliente es diferente, primero, de nulo. Segundo, vamos a preguntar que ese parámetro de la ventanita que se nos ha llamado, que es win apertura, también sea diferente de nulo. Entonces, si esto cumple, significa que nos están llamando desde la ventanita apertura cliente. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a este win apertura a su método get cliente y le vamos a pasar nosotros este cliente que tenemos
nosotros que hemos elegido en este selection change. ¿Listo? Una vez que hacemos eso, simplemente cerramos. ¿De acuerdo? Y si no, aquí lanzamos un mensaje y decimos debe elegir un cliente. ¿De acuerdo? Con eso lo que estamos haciendo es llamar a este método de WinAperturaCuenta, que es el de get cliente, y a este CLI ya le estamos asignando este valor. ¿Listo? ¿Cómo cargamos? O sea, ya tenemos ese cliente nosotros acá, ¿no es cierto? Ya lo tenemos, en teoría ya le hemos pasado a este cliente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Teniendo este cliente, lo que nosotros deberíamos hacer es ya agregarlo a lo que es este data grid que tenemos acá en la apertura de cuenta, ¿no? Acá deberíamos agregarlo. Entonces, miren, para agregar eso, lo que tenemos que nosotros trabajar es con una lista de clientes, ¿no es cierto? O sea, por eso vamos a definir acá nosotros vamos a definir una lista de objetos de la clase cliente, y a esto le voy a llamar, no sé, clientes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a tener esta lista, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros tengamos esta lista de clientes, la idea es que vamos a ir llenando, digamos, esta lista conforme nosotros vayamos agregando los clientes que hayamos buscado. Entonces, bueno, antes que me olvide lo voy a instanciar. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Miren, de momento, si hago correr, vamos a probar ahí. Entonces, miren, acá agarro y bueno, busco y selecciono, y me lo paso. O sea, en teoría me lo ha pasado acá ese cliente, pero lo que deberíamos hacer es agregar ese cliente a este data grid y esa lista sobre todo de clientes. Cuando nosotros decimos buscar, entonces la otra ventana se ha ocultado. Cuando decimos elegir, vuelve a aparecer esta ventana. O sea, esta ventana vuelve a entrar en lo que es el focus. ¿De acuerdo? O sea, entra en su focus. Y ese evento, cuando entra en su focus de una ventana, de acá, ese evento se llama el activate. Entonces, miren, en esta ventana vamos a programar el evento activate. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, ¿listo? Si ese objeto de la clase cliente ya es diferente de nulo. ¿Listo? Si es diferente de nulo, nos los han pasado. ¿Listo? ¿Qué deberíamos hacer? En mi lista clientes deberíamos agregar ese cliente. Por si se vuelve a abrir, deberíamos nulificarlo. Voy a hacer un this para no confundirnos. Luego deberíamos volverlo a nulificar, o sea, borrar la referencia de ese cliente. ¿De acuerdo? Y después deberíamos llenar este data grid con estos, donde estamos, con esa lista de clientes que tenemos nosotros acá, ¿no? Este data grid acá. ¿Ya? Entonces llenamos ahora el data grid. Para eso decimos dgbdatos punto creo que es items source, ¿no es cierto? Primero lo nulificamos
Luego decimos dgbdatos.itemSource. Esto sería igual a esa lista de clientes que nosotros tenemos. Más o menos debería funcionar así. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer un this más. Veremos si funciona o no. Aquí está, ¿no? Solo que miren, lo ha copiado en este lado. Y lo ha copiado absolutamente todo, ¿no? ¿Sí? Lo tenemos. Vamos a copiar simplemente acá en estas filitas. ¿Ya? Ahorita se está generando de esa manera porque en realidad nosotros deberíamos trabajar un poquitito mejor con lo que es ese data grid, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que directamente nos cargue de esa lista que estamos trabajando, acá nosotros deberíamos definir un binding, ¿no? Vamos a decir aquí vamos a definir un binding, ¿listo? De lo que es este data grid. Perdón, no es un binding, es un item source, ¿no es cierto? Item source, ¿no es cierto? Y esto, ese item source, ¿no es cierto? Ahora sí va a ser igual a lo que es un binding. Y la lista con la que estamos enlazando se llama clientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, cada uno de los atributos que tenemos acá deberíamos hacer referencia también a un binding, ¿no es cierto? Entonces, acá sí decimos binding. Y aquí va a ser un binding, ¿no es cierto? Ahora miren cómo se llama el atributo en cliente o la propiedad. Si revisamos ahorita un poquitito lo que es la capa común, buscamos lo que es cliente. Entonces la propiedad se llama id cliente para el id, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar, va a ser un binding a id cliente, porque esta es la columna para el id. Esta columna que dice CI va a ser un binding a lo que es, no sé si tiene acá cliente CI. Bueno, está heredando de persona, ¿no? Y en persona también debería ser CI. Vamos a revisar, aquí está. CI. Entonces lo vamos a copiar acá. Para nombres, si revisamos persona, también se llama nombres y el otro se llama primer apellido y segundo apellido, las propiedades implementadas con las que hemos trabajado, ¿no es cierto? Acá vamos a copiar estos de acá, 1 y 2, y vamos a colocar lo que es el primer apellido y el segundo apellido. Ahora sí. Entonces acá tenemos el binding con la propiedad, si estoy bien, se llama nombres. Aquí se llama primer apellido y aquí se llama segundo apellido. ¿Listo? Con eso ya tendría que cargársenos los datos. Vamos a probar. Ingresamos. Bueno, aquí buscamos y voy a elegir a uno. Y sí se me ha cargado, ¿no es cierto? A las columnas correspondientes, pero me sigue generando más columnas. Voy a agarrar un hito más. Ahí está el segundo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Me está obteniendo el cliente adecuado. Dos detalles, miren. Aquí, bueno, si vuelvo a agregar un cliente, digamos esta misma persona,
me la carga dos veces, ¿no es cierto? ¿Lo ve? Debería evitar que cargue clientes duplicados, y asimismo deberíamos evitar que nos cargue estos otros atributos más, ¿no? Entonces, el hecho de evitar que nos cargue otros atributos adicionales a las columnas que hemos definido, simplemente colocar esta propiedad que es autogenerate, ¿de acuerdo? Columnas, y esto lo vamos a colocar en falso, que no se autogeneren, que solamente respete las columnas que nosotros hemos definido. ¿Listo? Voy a agrandar un poquitito más, por favor, la ventanita. Vamos a trabajar con su height. Le vamos a colocar aquí un 560, unos 40 píxeles más, ¿de acuerdo? Y la idea es un poquitito más también agrandarlo, lo que es el data grid. Como son 40 píxeles, y también voy a aumentar 40 píxeles, ¿de acuerdo? Es para que entren más clientes. Ese es uno. El segundo, para evitar los duplicados, ¿no es cierto? Acá, cuando estamos activando nosotros lo que es estamos activando esto, estamos llenando aquí el cliente, ¿no es cierto? Entonces lo que deberíamos hacer nosotros es primero buscar si ese cliente existe o no, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces miren, acá nos vamos a declarar nosotros una variable antes de agregar esto. Bueno, antes de agregar incluso a la lista, ¿no? y hacer todo esto, deberíamos buscar si ese cliente está si está básicamente en esa lista o no, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces miren, yo lo que voy a hacer es hacer un for each, perdón, acá se me fue. Ya, vamos a hacer un for each en lo que es la lista clientes. ¿Listo? Voy a hacer ese for each en lo que es la lista clientes. Y acá voy a preguntar si el ítem que estoy recorriendo actualmente, .ci, bueno, podemos buscar por el ID, ¿no es cierto? Y de cliente es igual a, bueno, a este objeto que nos ha llegado, this.click, el cliente en su atributo ID cliente, significa que ya existe, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces acá decimos si existe. Bueno, deberíamos tener aquí una variable, ¿no? Me voy a crear un bool donde el existe va a ser igual a falso. Vamos a suponer que por defecto no existe. Entonces aquí diríamos que el existe es igual a true. Y bueno, ya no necesitamos dar vueltas, ¿no? Nos salimos, hacemos un break. Entonces solamente si el existe es falso, si digamos negado existe, entonces solamente si el existe es falso, vamos a agregar ese cliente a la lista y lo vamos a agregar a lo que es el data grid, ¿de acuerdo? No solamente si existe, o sea, si no existe, ¿de acuerdo? Creo que eso es todo, con eso controlamos. Vamos a probar. Nos vamos a loguear. Ya saqué en cuentas, aperturamos. Voy a agregar este primero. Ahí está. Voy a agregar otro cliente más. Ahí no hay problema. Miren, voy a volver a tratar de agregar este cliente. No lo agregan, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces aquí podríamos mostrar nosotros un mensaje indicando que el cliente no existe y ha sido asignado o algo así. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces miren, hasta allí ya agregamos a los clientes. El botón eliminar lo pueden trabajar ustedes porque es aquí hacer un get y eliminar de la lista en función de ese get, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, de la lista simplemente hacen un remove de ese objeto. ¿Ya? Entonces aquí el eliminar ya no lo vamos a hacer. Lo que nos faltaría sería hacer la apertura de la cuenta, ¿no es cierto? Entonces miren,
nosotros para la apertura de la cuenta le vamos a enviar un objeto de la clase cuenta. Estoy bien, no sé, vamos a revisar la base. Acá tenemos persona, cliente y aquí está, ¿no? Vamos a enviar un objeto a la clase cuenta y para llenar esta tabla vamos a enviar una lista de objetos de la clase cliente, ¿se entiende? Para llenar esto. ¿De acuerdo? Pues miren, simplemente acá necesitamos el ID, el estado se autogenera, la fecha de alta se genera, esto es nulo, la fecha de actualización se genera y el ID del usuario, ¿no? Pero en todo caso vamos a enviarle una lista de objetos de la clase cliente, ¿de acuerdo? Entonces, ese método, esa inserción lo vamos a trabajar en el siguiente video, ¿listo? Con esto estaría terminada, digamos, un poquitito la parte de la interfaz y ahora nos trabajaríamos básicamente en el método de escritura que va a manejar una transacción, ¿listo? Entonces lo pausamos acá y en la siguiente parte terminamos de hacer el método.